capítulo 10 de Josué, y es maravilloso una y otra vez encontrar y confirmar en la palabra de Dios cuán útil es toda la escritura. Como bien dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y aquí nosotros encontramos, a pesar de que esto fue cientos de años atrás, miles, encontramos un tesoro, encontramos enseñanzas para nosotros hoy, aquí y ahora. Y solamente para poner el fundamento en este momento, vamos a leer los versículos 6 al 8, pero durante la exposición de la palabra de Dios estaré revisando la mayor parte del capítulo. Es un capítulo largo y solo voy a mirar ahora los versículos del 6 al 8 y les voy a suplicar que oremos juntos. Entonces, estoy en Josué capítulo 10, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Vamos a orar. Oh Señor, ven y hazte presente aquí. Sé con tu siervo en su necesidad grande y con cada persona aquí. Nosotros vivimos bajo tu providencia. Nosotros vivimos esperando en ti y creemos que tu palabra, inspirada por ti, es útil en todo tiempo. Aplícala a nuestros corazones en este momento como creyentes, como iglesia. Te los rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta este momento, Dios ha estado con Josué. Josué fue sucesor de Moisés. Y la labor que le tocó a Josué fue muy difícil. Porque como sucesor de Moisés, vamos a decirlo de una manera gráfica y común, los zapatos de Moisés le quedaban grandes. Moisés fue un hombre que Dios usó para transformar no solo su generación, sino el resto de la humanidad. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, fueron dados por Moisés. Moisés fue un hombre que Dios usó para liberar a su pueblo, un tipo de la liberación que cada creyente vive del pecado y la esclavitud del pecado. Moisés fue un hombre a través del cual Dios hizo grandes proezas. Fue un hombre tan importante que cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se transfiguró, Dios escogió 2 hombres para que se aparecieran allí en ese momento de transformación y se puso su cuerpo glorioso. Esos 2 hombres fueron Moisés y Elías. Moisés es un hombre muy importante y Josué viene a sustituirlo. Ya era una labor difícil y Dios específicamente, conociendo a Josué, en el principio le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, asegúrate de poner por obra lo que está escrito en el libro de la ley. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así él comenzó a caminar el camino de la conquista de la tierra prometida que Dios no le concedió a Moisés. Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con Josué, no solamente la demanda que él recibe es muy alta, pero nosotros debemos mirar en Josué, como mirar en Moisés, un tipo de Cristo. Déjenme explicarles. Muchas cosas en las escrituras eran una sombra que anunciaba algo más. Moisés, noten, ahora Josué anuncia, proyecta a Cristo. De hecho, el nombre Josué en hebreo es Jesús. Es un paralelo maravilloso donde Josué en un momento nos ayuda a ver cómo Cristo entra a su pueblo al cielo, a la Canaán celestial, mientras Josué lo entró acá.
Pero también Josué es un tipo del creyente en sus luchas. Josué era un hombre débil como usted y yo somos débiles, y él tenía necesidad de la gracia y el auxilio de Dios, y él también cometía errores como usted y como yo. Si usted se da cuenta en el versículo que acabamos de leer, note el versículo 6 como dice: entonces los moradores de Gabaón, oiga, es un nombre poco común, Gabaón o Gabaonitas. ¿Quiénes eran estos? Les voy a explicar, hermanos. Ya Josué está en la tierra prometida. Él está en Gilgal. Hay un pueblo al lado, Gabaón. Luego están las montañas. Esos hombres se aparecieron donde Josué. Se disfrazaron con ropas viejas, cogieron panes mohosos y lo echaron con zapatos rotos. Y llegaron donde Josué y le dijeron: queremos hacer la paz contigo. Y dice la palabra de Dios, si ven ahí mismo en el capítulo 9, en el versículo 14, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Israel, que venía venciendo a los enemigos, hizo un pacto con los gabaonitas. Los gabaonitas los engañaron. Le dijeron: venimos de muy lejos, no somos de acá. No consultaron a Dios e hicieron un pacto de alianza. Ahora, esos gabaonitas en esta zona oyen la amenaza de 5 reyes de las montañas, que incluía Jerusalén, que los van a atacar. Y ellos vienen donde Josué y le dicen: ayúdanos. O sea, Josué se encuentra ahora en un problema, habiendo ayudado a estos hombres, habiendo hecho una alianza con ellos, y ellos le piden una ayuda. Y ese es el cuadro que tenemos. Josué se va a ver ahora en una batalla contra 5 reyes por causa de que ellos quieren destruir a los gabaonitas. Ahora, es interesante por un momento que nosotros entendamos, y esto lo voy a retomar al final. Hermanos, oigan bien, más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree eso? ¿Fue Josué engañado por los gabaonitas, sí o no? ¿Y Dios puede usar ese engaño que él sufrió para bien, sí o no? Como cualquier cosa que pase en nuestra vida, Dios en su sabiduría la usa para nuestro bien. Ahora Josué se ve en este problema por causa de un engaño que él fue víctima y el pueblo de Israel. Pero pues vamos a ver el cuadro ahora. ¿Dónde comienza la historia? Lo primero que quiero que vean, el problema en que estaba Josué y que estaban los gabaonitas. Una alianza de sus enemigos. Vean el versículo 1 del capítulo 10. Les dije que vamos a estar pasando por el pasaje. Dice aquí: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz, lo que les acabo de decir, con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Ese rey tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Noten ustedes, los gabaonitas eran fuertes y era una ciudad de guerra, pero tuvieron miedo cuando 5 se asociaron. Versículo 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jafías, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Vamos a parar aquí. Aquí está Gilgal, donde está Josué y el pueblo de Dios. Aquí están los gabaonitas. Y allá en la montaña hicieron una alianza y dijeron: vamos a destruir a los gabaonitas porque ellos han hecho una paz con Israel. Y los gabaonitas con miedo vienen donde Josué y le dice: ayúdanos porque nos van a destruir estos 5 reyes. ¿Hasta ahí estamos claros? Miren qué está pasando. Los enemigos de Israel se unieron para atacar a los gabaonitas porque había hecho la paz con Israel. Quiero ahora hacer un paréntesis. Los gabaonitas aquí engañaron a Israel
pero a final de cuentas terminaron siendo aliados de Israel y protegidos por Israel, amigos de Israel. Lo engañaron y con el engaño terminaron siendo amigos. Hasta ahí vamos bien. Ahora noten, eso hizo que Josué ahora los tuviera que proteger, y ellos, al aliarse con Josué, vinieron a ser objeto de enemistad y de agravio y de guerra para los enemigos de Israel. Se lo voy a poner de esta manera. Aquí hay un amigo que se llama Juan y aquí hay otro que se llama Pedro. Pedro entra en asociación con Juan y los enemigos de Juan dicen: vamos a matar a Pedro porque se asoció con Juan. Ese es el cuadro. Y eso nos hace pensar en algo, hermanos queridos. Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios, y eso significa que antes éramos enemigos, pero ahora somos hijos de Dios y Dios está con nosotros. ¿Saben lo que ocurre entonces? Los enemigos de Dios ahora vienen contra nosotros, porque somos de Dios. Como nos aliamos con Dios, como somos parte del pueblo de Dios, los enemigos de Dios vienen contra nosotros. ¿Lo ve claro? De manera que los gabaonitas en cierto sentido son un tipo de todo creyente. Todo cristiano en este mundo va a sufrir en manos de los enemigos de Dios, porque son hijos de Dios. Por eso cuando en una familia se convierte uno, los que no son cristianos dicen: ya tú te has convertido en un aleluya, ya tú eres un fanático, y ya tú aquí y ya tú allá, pero lo único que he hecho es conocer y abrazar a Cristo. ¿Acaso no es eso bueno? No. Como nos hacemos amigos de Dios, los enemigos de Dios vienen a ser nuestros enemigos. Eso pasó con los gabaonitas. Ahora, noten la descripción de esos 5 reyes en el versículo 5 otra vez. Y ellos fueron a pedirle ayuda a Josué. Amados míos, ¿qué tiene esto que ver con la vida cristiana? Realmente yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿acaso es esto verdaderamente un cuadro de la vida cristiana? Yo creo que sí. Porque nosotros tenemos enemigos en este mundo. Ahora quiero aclarar, sus enemigos no son aquellos a quienes usted le debe dinero. No son el dueño de su casa. No es la persona que de repente va por la calle y no lo saluda. No. Esas son cosas que cambian mucho. Sus enemigos, dice la palabra de Dios, son 3 esencialmente. 3. El primero se llama Satanás o el diablo. Por si usted no lo sabía, el diablo es enemigo suyo por el hecho de que usted es amigo y compañero de Cristo. Y por eso dice Pedro, en primera de Pedro, el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es interesante, cuando yo era niño a mí me asustaban. El diablo no asusta, hermanos. El diablo devora. ¿Usted entendió bien? El diablo no asusta a nadie. Y nos ponen el diablo bien feo. Y es todo lo contrario. La Biblia dice que se disfraza de ángel de luz. Y en ocasiones se disfraza, para el que tiene problemas de sobrepeso, de una buena comida. El diablo que le está esperando que usted se coma el lechón entero. A veces se disfraza, lamentablemente, de una mujer. Y el hombre casado mira lo que no tiene que mirar y el diablo está detrás de eso. A veces se disfraza de un objeto querido y la persona roba. Hermanos, el diablo se disfraza de algo atractivo, porque si fuera feo, todos huiríamos de él. El diablo es su enemigo. Si usted no lo sabía, él es enemigo suyo. Y si él lo puede devorar, escúcheme bien lo que le voy a decir. Y por favor, hermanos, cuando yo hablo en el nombre de Cristo, piensen lo que yo estoy diciendo. Usted está aquí en la iglesia, puede que esté sirviendo, pero si el diablo lo puede atrapar, enredar y devorar, lo va a hacer. Usted va a convertirse en un escándalo público. En segundo lugar, además del diablo como nuestro enemigo,
Nosotros tenemos el mundo en que vivimos. Ahora, no la creación preciosa que revela la gloria de Dios. Cuando se habla del mundo, a veces la gente piensa que es la música tal o que es la forma de vestir tal. Pudiera ser. Pero el mundo es un sistema de creencias contrario a la fe, que niega a Dios, que exalta el yo, la carne, las pasiones. Ese sistema de valores que es anticristiano es el mundo. Eso es enemigo nuestro. Y si usted no se da cuenta, nosotros estamos siendo agredidos por este mundo para cambiar nuestra forma de pensar. Y usted no se da cuenta, pero usted y yo estamos siendo condicionados y manipulados para que seamos más amigos de este mundo. Y anteriormente usted podría ver una película y si se le veía la espalda del hombro para abajo, como 3 pulgadas nada más, a una mujer, era un escándalo. ¡Ah! ¡Desnuda! No, dame la espalda, ese pedacito así. Ahora, la presentan de arriba a abajo y lo más que uno dice es, cierra los ojos, niño. Ya no reaccionamos al escándalo, ¿qué es eso? Hermanos, anteriormente era una vergüenza que alguien estuviera viviendo juntos sin estar casado. Ahora esto es lo que es. Esa es la onda. Esa es la forma. Algún día, hermanos, yo recuerdo que nosotros estamos tan condicionados que vemos 2 personas al mediodía en una televisión, en un canal, ¿verdad? Un programa que no tiene que ver con eso, pero le meten una escena de sexo de 2 actores besándose y nosotros no reaccionamos a eso. Y yo un día me puse a pensar, oye, si esa mujer fuera mi esposa, ¿cómo me sentiría yo después que ella lo besa a ese hombre que no es nada mío ni es nada de ella, solamente por el dinero que le paga, y le da ese besote? Yo diga, mi amor, qué bien te quedó ese beso, Parecía natural, mi amor. O sea, fue tan bien que parece que tú estás... Eso es ridículo. Pero nosotros lo aceptamos. Y a mí me chocó mi corazón en mi tiempo devocional. Cuando yo leí en las Escrituras, en el Salmo 101, que el hombre justo aparta la iniquidad de sus ojos. Nosotros tenemos que cuidarnos en este mundo porque el mundo va a tratar de persuadirnos y de llevarnos a su filosofía y su forma de pensar. El diablo es un enemigo, pero el mundo es otro enemigo. Y el tercer enemigo que nosotros tenemos en este mundo se llama la carne. Ustedes y yo estamos en la carne. Aunque no somos carnales, no vivimos conforme a la carne. Pablo dice específicamente en Romanos 7, he aquí, yo veo una ley en mis miembros, que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y veo que el pecado está en mí y codicio. Y es interesante que Pablo dice codicia. No, me estoy calentando demasiado aquí en esto. Usted me ve, déjeme quitarme. Perdón. Pero Pablo dice, yo codicio. Y a mí me llama la atención, ¿por qué Pablo dice codicia? Bueno, Pablo no tenía recursos, estaba preso. Y yo me imagino cómo quizás la codicia estaba en su corazón. Y usted no se da cuenta de que a veces, usted está incluso aquí en la iglesia, se le meten pensamientos como locos. Porque tenemos una carne que está afectada por el pecado, y eso es lo que en teología se llama el pecado remanente. Y por eso, antes de convertirse, si usted era una persona codiciosa, o era una persona chismosa, o era una persona que luchaba con un mal hábito del uso del dinero, del tiempo, usted se convierte, y eso no desaparece de la noche a la mañana. Usted tiene que comenzar a luchar con eso. Y el día menos pensado, usted se encuentra ya. Si su problema era la glotonería, ella se comió medio pastel, me lo comí, pero ya cristiano, entonces se arrepiente. Y cuando viene a ver, la próxima vez no se come medio, se come un cuarto, y ahí dice, oh, sigo en esto, y él sigue arrepintiéndose y sigue creyendo. Pero es una lucha con la carne que nosotros tenemos, ¿lo ven? 3 enemigos. Repítamelo usted, porque ustedes saben que mi memoria es muy mala. Satanás, el mundo y la carne. Hermanos, si ustedes saben cuáles son sus enemigos, tienen una buena parte de la batalla ganada. Porque
porque los van a identificar. Ahora bien, habiendo establecido estos enemigos que Josué y el pueblo tenía, y reconociendo que nosotros tenemos enemigos también, veamos ahora la batalla. Cómo Josué luchó con estos enemigos y cómo nosotros podemos hacerlo. Vamos allá, por favor, otra vez. Vean conmigo que habiéndole los gabaonitas hablado a Josué, el versículo 7 nos habla inmediatamente de lo que hizo Josué. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Vamos a hacer un paréntesis. Ustedes saben, hermanos, que hay muchas cosas que la Biblia no nos dice y que nosotros podemos entenderlas, aunque no están escritas. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado para no añadirle al libro, no añadirle. Pero miren qué está pasando. Volvamos al cuadro. Josué está en Gilgal y de repente vienen estos gabaonitas con quienes él hizo una alianza porque ellos lo engañaron y ahora ellos le traen un problema y le dice: ven a defendernos. Hicimos una alianza contigo, defiéndenos. ¿Qué pasaría por la mente de Josué? ¿Qué cree usted? ¿Se durmieron o están pensando? ¿Cómo? Josué probablemente, yo creo que pensó algunas cosas. Probablemente él dijo: óyeme, por yo haberme metido con esta gente, ahora mira el problema que tengo. Es como una persona que de repente viene del campo y usted le dice: no, quédate en mi casa es tu casa, todo lo que tú... Hermano, y a las 2 de la mañana, cuando usted tiene que estar a las 6 en su trabajo, esa persona se levanta con un dolor y dice: ay, me duele y hay que llevarlo al hospital. Usted amanece en el hospital. Y dice: óyeme, la que yo me he visto a recibir a esta persona en mi casa. Pero eso no es todo. Al otro día le llega otra a esa persona que es su hermano y no lo puede desamparar. Le dice: tú me lo puedes recibir aquí. Sí. Y cuando viene a ver, ya usted tiene 9 personas más en su casa por haber recibido uno. Bueno, pues Josué, habiendo hecho una alianza con ellos, quizás dijo: óyeme, pero ¿en qué problema me estoy viendo yo ahora con esta gente? Pero eso no es todo. Si el problema fuera solamente protegerlos y punto, no, eran 5 reyes de la montaña. Era un problemazo. Dice la Biblia que cuando él hizo alianza con ellos no consultó a Jehová. Pregunto, ¿habrá consultado a Jehová antes de meterse en esta nueva situación? ¿Sí o no? La Biblia no lo dice, pero yo no tengo dudas. Debió haber consultado a Dios y Dios aprobarlo. Ahora, después de todo, ¿qué era lo que Josué hacía ahí? Bueno, él estaba conquistando la tierra. Y ahora, de una manera que él no esperaba, con unos aliados que él no tenía, él va a conquistar la tierra. Por lo que volvemos a Romanos 8:28. Caí en un problema, pero por ese problema ahora tengo más personas en mi ejército y voy a seguir conquistando la tierra. Dios puede usarlo para bien. Efectivamente, hermanos, dice el versículo 8, que Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Ahí viene la obra de Dios, pero quiero hacer un paréntesis. Miren aquí algunas cositas, hermanos, y quiero llamar su atención. Quedamos que eran 5 enemigos y quedamos que nosotros tenemos enemigos. ¿Qué debemos hacer nosotros, como hizo Josué, cuando detectamos el ataque de nuestros enemigos? Vamos a ver algunas cosas que hizo Josué. En primer lugar, dice aquí el versículo 7 que subió Josué de Gilgal. Y quiero decirles, hermanos, que esa palabra subió significa mucho aquí. ¿Por qué? Miren paz, ¿por qué? Aquí abajo estaba Gilgal. Aquí estaban los gabaonitas. Y luego allá arriba estaban los reyes, donde estaba Jerusalén, en un monte. Lo que significa que a juicio de algunos, él tuvo que pasarse la noche entera caminando
de 15, algunos dicen 20, otros dicen 26 millas y subir unos 3,000 pies. Fue un esfuerzo para enfrentar a los enemigos. Dígame la palabra. ¿Qué fue lo que él hizo? No lo dijeron esforzado. ¿Qué fue lo que él hizo? Ajá. Yo quiero que usted se ponga aquí en su mente. Si usted va a luchar contra el diablo, el mundo y la carne va a tener que esforzarse. Va a tener que esforzarse como uno se esfuerza en corregir a los hijos. Y usted le dice a los hijos 1999 veces lo mismo. Y cuando llegue el próximo punto lo vuelven a hacer. Usted tiene que seguir. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La batalla contra nuestros enemigos es esforzada. Véanlo aquí. Subió Josué. Noten conmigo en el versículo 9. Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche. ¿Lo ven? Y noten ustedes cómo aquí encontramos que eran los de la montaña, versículo 6 en su segunda parte. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se habían unido contra nosotros. Y cuando se dio la batalla, ¿qué iban haciendo esos habitantes que perdieron? Mira el versículo 10. Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda, subiendo, e iban huyendo. Y mira el versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada. En otras palabras, hermanos, miren, caminar una milla es una milla. 2, él tuvo que caminar de 16 a 20 o 26, subiendo. Eso fue un esfuerzo grande, hermanos, y de noche. Entonces quiero decirles algo, hermanos. Nosotros tenemos que coger en serio a nuestros enemigos. Y es un esfuerzo y es una batalla en la cual usted tiene que estar atento y dedicado. Un esfuerzo. Josué se esforzó para la batalla. ¿Qué le dijo Dios a Josué al principio del libro? ¿Recuerdan? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y saben qué yo te digo hoy a ti en el nombre de Cristo? En este mundo, contra el diablo de enemigo y tu carne, esfuérzate. Hágame el favor, dígaselo al que usted tiene al lado. Sí, dígaselo. Pero no se lo diga como un poema, ¿eh? Esfuérzate. Esfuérzate. Hermanos, ¿saben por qué? Porque si nosotros no nos esforzamos en la batalla, vamos a terminar como Sansón en las piernas de Dalila. Humillados. Esa es una batalla, esto no es un juego. Hermanos, lo que el diablo anda buscando es devorarnos. Esto no es un juego y necesitamos estar atentos y esforzarnos en la batalla. Esforzarnos. Ahora yo creo que es correcto preguntar, ¿esforzarnos en qué? Bien, en la gracia, perfecto, pero vamos a ver qué hizo Josué. En primer lugar, esforzarnos en poner por obra la palabra de Dios. En oír a Dios y saber que andamos en la palabra de Dios. Vea qué dice el versículo 8. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermanos amados, era una guerra, esto no era un paseo. Y Dios le dice, no tengas temor. Y nosotros debemos esforzarnos en creerle a Dios. No a nuestros sentimientos, no a nuestros sentidos y percepciones, ni siquiera a lo que ven nuestros ojos otros cayendo en la batalla. Hermanos, en la vida cristiana, usted no tiene que vivir mucho para saber que hay algunos que tropiezan. ¿Saben qué es lo penoso? ¿Usted ha visto qué pasa cuando los niños se caen? ¿Ha visto qué pasa? Sí, pero ¿qué tan rápido se levanta un niño cuando se cae? ¿Y qué consecuencia tiene un niño después que se cae? Prácticamente ninguna. Usted lo ve que ruedan y usted cree que se desarmaron y se paran igualito y siguen corriendo. Ahora cáigase usted. Ay, 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 ay. Hermanos, uno se cae y dura una semana amoratado, que no se puede levantar, bebiendo calmantes.
Ok, ¿sabe lo que significa eso? Que mientras más grande, más dura es la caída. Y en la iglesia, a veces, los que toman posiciones de liderazgo, el día que tropiezan, la caída es más grande. Entonces vamos a ver muchas cosas en la iglesia de Cristo. Porque hay un león que anda buscando a quien devorar. Y si ustedes y yo no nos esforzamos en guardar la palabra de Dios con limpia conciencia, oh hermanos, vamos a ser presa fácil del diablo. ¿Recuerdan cuando el diablo fue a tentar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo? En cada una de esas tentaciones de Mateo 4, el Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él respondió siendo el Hijo de Dios con la palabra y nos deja un modelo. Esforcémonos en conocer la palabra de Dios. Esforcémonos en aplicar la palabra de Dios. Y si usted no la conoce, pregunte. Pero no sea sabio en su propia opinión. Esforcémonos en guardar la palabra de Dios. Dios se lo dijo a Josué. No te apartes de este libro de la ley, medita en él de día y de noche. ¿En qué usted y yo tenemos que esforzarnos en este mundo? En conocer cada vez más la palabra de Dios que nos santifica, la palabra por la cual Dios nos guía, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Por eso, hermanos, insisto, usted tiene que tener un devocional diario. Usted debe esforzarse en leer escritura, memorizar la escritura, compartir la escritura lo más posible, referir la escritura en su conversación, llenos de la palabra de Dios, como dice Colosenses, es lo mismo que llenos del Espíritu de Dios, como dice Efesios 5:18. Verá los frutos iguales. ¿En qué hemos de esforzarnos? En guardar la palabra de Dios. En segundo lugar, esforzarnos en la oración. Usted sabía que, desgraciadamente, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios no oran como deberían. Es una pena, ¿eh? Una pena. Y usted le pregunta a un hijo de Dios, ven acá, ¿tú tienes devocional? Bueno, sí. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno, yo lo hago mientras me baño, camino al trabajo, en la noche. Bueno, mira, eso está bien. Sin embargo, la Escritura te dice que debemos orar sin cesar. Pero ¿cómo voy a hacerlo, pastor, si voy manejando? Hay manera de orar con los ojos abiertos. Pero sobre todo ven un tiempo devocional, de oración, de comunión con Dios. Recuerdo la historia de un hombre de Dios que sus hijos se acercaban a la habitación de él a cierta hora del día para oírlo hablar con Dios. Porque él hablaba en forma audible con Dios. ¿Ha usted probado eso? ¿Hablarle a Dios en forma audible? Pastor, van a pensar que estoy loco. Que piensen lo que sea. Hable con Dios. Josué se esforzó en la oración. Véalo conmigo. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, en otras palabras, oró en público. Y ahí dice lo que dice. Y el versículo 14 dice, y no hubo día como aquel, y lo veremos si Dios quiere en un ratito, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, ¿en qué debemos esforzarnos si tenemos enemigos tan reales y poderosos? Díganme ustedes, lo primero, conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque acuérdese que el diablo se la sabe, quizás mejor que usted. Él se la refirió a Jesús, ¿recuerdan? No, ponerla por obra. Bienaventurado el que oyere y estas cosas las pusiere por obra. Porque dice Jesús que el que oye estas palabras y no las pone por obra, lo compararé a un hombre que edificó una casa sobre la arena y vino la tempestad y se arruinó. Pero el que la pone por obra, lo compararé a un hombre que edificó la casa sobre la roca. Hermanos, hay personas que pueden estar en la iglesia por años, que se saben la Biblia mejor que usted y yo 10 veces, pero no aplican la palabra de Dios a su vida, a sus pensamientos y a sus palabras. Eso está aquí, pero no está en su corazón. Segundo lugar, ¿en qué debemos esforzarnos? En la oración. Conocí una joven en mi país que muy querida para nosotros.
que en su iglesia pusieron una norma, decir que la madurez estaba en el tiempo que usted oraba. El que oraba mucho, era muy maduro. El que oraba poco, no tanto. Y ustedes saben que la oración no tiene que ver con cantidad, sino con calidad. De hecho, no es tanto la cantidad de lo que usted ore, sino la calidad y lo que usted diga. Yo quiero alentarle a que usted ore a Dios y se esfuerce en eso. Ore poco, pero ore bien. Ore poco, si es necesario. Si ha de orar mucho, cuando dije ore poco, es que hable poco, para que no digan que yo lo mandé a orar menos. No, hable poco, pero hable bien. Él se esforzó en la oración, en la lectura y aplicación de la palabra de Dios. ¿Saben en qué más? Él se esforzó en la fe y en la confianza en Dios. ¿A qué yo me refiero? Bueno, hermanos, si ustedes ven los versículos del 12 al 14, se van a encontrar con uno de los pasajes más controversiales en la historia de la iglesia, probablemente. Mire, vamos a leerlo. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, usted sabe lo que es pararse delante del sol y decirle: detente. Este texto nos revela la confianza que este hombre tenía en el poder, el Dios que oye la oración. Hermanos, nosotros somos muy prontos a la incredulidad. Nuestro corazón continuamente lo que produce es incredulidad y dudas de Dios. Y en este mundo, con un enemigo tan poderoso como el diablo, con un enemigo tan ampliado, evidente, influyente como el mundo, y con un enemigo que llevamos donde quiera que vayamos, llamado la carne, nosotros tenemos que esforzarnos en memorizar, conocer y aplicar las escrituras en una vida de oración constante y en la confianza en nuestro Dios. Confiar en Dios. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús se encontró con un padre que venía pidiéndole que él curara a su niña, y el Señor se volteó donde él y le dijo: al que cree todo es posible? Y el padre desesperado le dijo: yo creo. Pero ahí la conciencia le dijo: ¿tú crees? Entonces le dijo al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Él dijo: yo no creo nada. Ayúdame en mi incredulidad. Y hermanos, ¿saben por qué nosotros en este mundo que se está cayendo a pedazos, muchas veces estamos con ansiedad, nervios? Porque no creemos en Dios y no creemos en esa palabra. Hermanos, esta es una guerra, esta es una batalla. Y si usted se fuera a un campo de batalla, usted va a ver muchos heridos. Usted va a ver a muchos que van a salir desmembrados. En mi país trabajé en una agencia que producía libros de textos. En esa agencia conocí a un profesor español, un hombre muy educado. Era autor allí de los libros que se producían, y yo trabajaba en la parte gráfica, la ilustración. Pero nunca me olvido del testimonio que un día me dio. Que un buen amigo de él entró al tanque de guerra, él lo vio y salieron avanzando. Y hubo una explosión tal que le desprendió la cabeza a su amigo. Y él vio cuando sacaron el cuerpo de su amigo sin cabeza. No, yo tengo una muy mala memoria, pero de eso no me olvidé. Ahora, pastor, ¿y por qué usted dice eso algo tan grotesco? Hermanos, porque vamos a ver, en nuestro camino de la fe
algunos soldados o personas dentro de la iglesia a quienes el diablo, el mundo, la carne, le arranca la cabeza. Usted lo vio entero y de repente, ¡oh! ¿Qué pasó? El diablo, el mundo y la carne. Amados míos, en esos tiempos nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, las promesas de Dios, como hizo Josué. En esos tiempos nosotros tenemos que orar a Dios y descargar nuestra alma delante de Él. Y en esos tiempos nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe y confianza en el Dios que tenemos y sus promesas para con nosotros. Él se esforzó en confiar y fue capaz de decirle al sol: detente. Quiero dar una nota aquí y me voy a encaminar al final. Y hermanos, no tengo vergüenza para decirlo, pero yo estoy a la mitad del mensaje y ya se me fue el tiempo. Pero aquí vamos a terminar lo mejor que podamos y no voy a ahogarme. Si Cristo no ha venido, la semana que viene a lo mejor lo continúo. Pero miren, este pasaje ha sido de gran controversia porque hubo un hombre llamado Galileo Galilei. ¿Lo han oído en la historia? Galileo Galilei. Galileo Galilei se enfrentó contra la iglesia. Porque oigan bien lo que decía él. Este hombre decía: un momento. No, el sol no gira alrededor de la tierra. Es la tierra que gira alrededor del sol. Y la iglesia decía: no, señor, es el sol que gira. Mírenlo aquí. Josué le dijo: sol, detente, porque él se estaba moviendo. Y hermanos, esto ha generado todo tipo de controversia hasta que se comprobó que verdaderamente el sol no se mueve, sino la tierra es la que se mueve. Entonces algunos dicen: bueno, ¿se equivocó la Biblia en esto? No, hermanos. En nuestro lenguaje, miren cómo nosotros decimos: salió el sol y se fue el sol. ¿Quién fue que salió y se fue? ¿El sol o la tierra? La tierra. Pero nosotros decimos: salió el sol. De hecho, párese y diga: señores, les tengo una noticia. Esta mañana cuando salió la tierra, ¿de qué está hablando? Vi un amanecer precioso. Y esta tarde cuando se puso la tierra, ¿qué está hablando? Está hablando. Vaya alguien a decirle que se dice: salió el sol, se puso el sol. En nuestro lenguaje hablamos así. Hermanos, miren, podemos dedicar toda la vida a analizar ese texto de una manera u otra. Ahora, aquí hay una verdad. El sol ahí se paró, la tierra ahí se paró, y este día fue el más largo de la historia. Y tiempo después, la ciencia dice que algo así pasó. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Oiga bien, cuando nosotros nos dedicamos esforzados con la palabra a luchar con el enemigo nuestro, con la oración, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios mueve la providencia aún milagrosamente para darnos la victoria en Jesucristo. Él usa lo que sea para darnos la victoria. Necesitaban un día más largo para vencer. Dios obra y hace lo que sea para que podamos vencer en Jesucristo. Voy a ser fiel. Voy a terminar, hermano. Romanos capítulo 8. Vámonos para allá y ahí terminamos por hoy. Romanos capítulo 8, ya ustedes saben que este es mi pasaje favorito de toda la Escritura, y aquí voy a aterrizar con la ayuda de Dios. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito es que seamos hechos, dice aquí, a la imagen del primogénito. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es hacernos más como Cristo. Pero hay una verdad. Él utiliza todas las cosas para bien nuestro. ¿Fue Josué engañado por los gabaonitas? ¿Sí o no? ¿Y eran ellos hombres de guerra y eran muchos? ¿Sí o no?
¿Se vio él en un problema por asociarse con ellos? ¿Sí o no? Pero creció también el ejército de Josué por haberse sumado los gabaonitas a su ejército, ¿sí o no? Y por medio de esa amenaza a los gabaonitas, pudo Josué entonces ver una gran victoria venciendo a aquellos 5 reyes y finalmente tener aquella ciudad de luz, Jerusalén, como parte de la tierra ganada, ¿sí o no? ¿Sabe lo que eso significa? Amados míos, que si alguien aquí en algún momento ha sido engañado por el enemigo, esto es muy importante, el diablo te ha enredado, te ha manchado, tienes algo de lo que te avergüenzas. Si alguien aquí ha sido enredado en la filosofía de este mundo y tiene en su mente y en su corazón escenas de su pasado, escenas de su vida en este mundo, manchas que todavía quisiera quitarse pero no se la quita, cosas que quisiera olvidar y no las olvida. Si alguien verdaderamente se da cuenta de que esa carne está en su corazón y a veces se inclina para desear y pensar y decir cosas que desagradan a Dios y le duele, bendice a Dios, porque aún eso Él lo ayuda, lo usa para tu bien en Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Dios te amó a pesar de esos tropezones. Dios te amó a pesar de esos fracasos. Lee conmigo el resto del capítulo, la última parte nada más. Mire cómo dice allá. Versículo 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién me acusará de mis fracasos pasados? La respuesta es nadie, porque el juez de toda la tierra me justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora miren esto. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice su Biblia? Somos por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su gran nombre. ¿Saben lo que eso significa? Que aunque tropezamos y caemos en un momento en la batalla que tenemos en este mundo, por la gracia de Dios, vendremos arrepentidos y somos más que vencedores y Dios lo usará para nuestro bien. A Él sea la gloria. Si alguien no se ha convertido, mira bien, tú no tienes problemas con el diablo. ¿No sabías eso? Y el diablo te tiene. Si alguien no se ha convertido, no tiene problemas con este mundo, porque el mundo lo tiene enredado. Arrepiéntete para que veas la luz. Tú eres ciego, tú eres ciega. Si tú no te has arrepentido, tú no ves lo que estamos hablando aquí. ¿Tú crees que el mundo se ve como tú lo ves? No, hay más. Cristo, Él es la luz del mundo, el único Salvador. Cree en Cristo ahora. Pídele a Él que abra tus ojos y te dé la victoria que solo Él puede dar. Vamos a orar. Padre nuestro, oh Dios del cielo, de la tierra, tú eres quien has triunfado y Cristo es el Salvador que ha triunfado. Concédenos triunfar ante nuestros enemigos, esforzarnos en conocer y aplicar tu palabra, esforzarnos en una vida de oración y esforzarnos en seguir confiando a pesar de las circunstancias. Oh Señor amado, que pasemos esto a nuestros hijos y a los que nos rodean, esperando en ti. Ten misericordia de aquellos que están luchando, que han luchado, para que vengan a Cristo, sean así más que vencedores. En nombre de Él te lo suplicamos. Amén.